Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles de nuevo su presencia aquí en este segundo día de la segunda semana de la ciencia y de las humanidades, a pesar del día tan frío que tenemos. Y bueno, ya empezamos ayer con una sesión extraordinaria a cargo de don Diego Jiménez y don Serafín Pazo. Y hoy vamos a estar destinados fundamentalmente a una parte más de la medicina en distintas acepciones. En primer lugar, vamos a hablar de la prevención y la promoción de la salud a través de la naturaleza. Servidora les va a hablar de una manera bastante escueta porque el tiempo no da para más. En segundo lugar, hablaremos de la aproximación histórica a la síntesis entre medicina y estadística por el doctor don José Almenara Barrios, presidente de nuestra institución. Y finalmente se hablará de la medicina como ciencia aplicada y personalizada, terapia guiada en oncohematología por el doctor don Antonio Santisteban Espejo. Vamos a hacer la presentación, las 3 presentaciones seguidas, y al final vamos a intentar ser no muy extensos para que al final quede un tiempo para poder hacer algún tipo de preguntas, debate o una serie de comentarios si se cree oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con la primera presentación que versa sobre la prevención de la salud a través de la naturaleza. Es un tema muy amplio que daría para muchísimo tiempo, porque la naturaleza es muy amplia y podemos hablar de distintas acepciones y de distintas influencias. Pero dado el breve tiempo que tenemos, vamos a dar simplemente unas pinceladas que nos puedan servir de reflexión para después ampliar o continuar nosotros profundizando en aquello que nos interese. Realmente vemos que la mayoría de los salubristas defienden cómo una buena salud va a ser el mejor recurso para un progreso personal, económico y social. Es decir, lo que siempre vamos a pretender es alcanzar el mayor óptimo de salud, definida, como saben todos, por la Organización Mundial de la Salud como el máximo bienestar físico, mental, social y no solo ausencia de enfermedad, pero a esta definición otros autores, como por ejemplo Milton Terry o Abraham Sony, la completan añadiendo la capacidad de funcionamiento de la persona y la interrelación o el equilibrio con el medio ambiente. Y ahí introduce este aspecto tan interesante que vamos a intentar de comentar. Una de los instrumentos o una de las cuestiones importantes para esa obtención del óptimo de salud va a ir ligada a lo que conocemos como la promoción de la salud. ¿Y qué es la promoción de la salud? Pues la promoción de la salud, de una manera muy simple, muy sencilla, según la Carta de Ottawa de la Organización Mundial de la Salud, la define como aquel proceso político y social que en definitiva lo que trata es de conseguir las mejores condiciones para el individuo, tanto sociales, ambientales, económicas, es decir, para conseguir ese completo bienestar del que hablábamos, físico, mental y social, de tal manera que aumente su máximo grado de salud. Pero para ello es importante que haya un enfoque en cuanto a la concepción y a la organización, de tal manera que en un principio siempre se hablaba de la sanación, es decir, la medicina fundamentalmente con fines curativos. Después se dio un paso más y ya se introdujo la prevención, es decir, tratar de evitar que acontezca una determinada enfermedad. Pero ya en la actualidad, desde hace una serie de años, se ha avanzado más y se habla de promoción de salud, es decir, conseguir esas mejores condiciones en la persona que afronte todos los riesgos o todos los posibles problemas que pueda tener. Para ello es importante hacer una redistribución del poder y de los recursos. Vemos que la promoción de la salud lo que va a tender es a fomentar
cambios en el entorno para conseguir esa salud y ese bienestar, y por tanto hay que actuar en todos los ámbitos donde se mueve la persona, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel medioambiental. Es decir, esta actuación que además no debe de ser individualista, sino que debe de haber un empoderamiento y una actuación con respecto a toda la comunidad, actuando lo que conocemos sobre los determinantes sociales que los primeros de los que se habló fue Portalo hace una serie de años, como eran pues los estilos de vida, los biológicos genéticos. Después también estaba el tema de la organización sanitaria, es decir, una serie de determinantes sobre lo que se actuaría en esta promoción de salud. Pero vamos a centrarnos en la importancia que esta naturaleza va a poder ejercer precisamente sobre esa promoción de la salud. Hablar de naturaleza es un término muy amplio, pero vamos a intentar hacer una síntesis de algunas de las características más importantes. Vemos que cuando hay una serie de problemas medioambientales, una serie de problemas del entorno del sujeto, aparece una serie de alteraciones, como es la contaminación, puede ser del aire y del agua, el ruido, las emisiones químicas, la contaminación alimentaria, las consecuencias del cambio climático. Y en la actualidad el Foro Económico Mundial habla del daño ambiental que está siendo causado por el hombre y la pérdida de la biodiversidad. De tal manera que el último plan científico de la mayoría de precisamente los salubristas habla de la necesidad de hacer las paces con la naturaleza, es decir, tratar de modificar el impacto que se está produciendo en nuestro planeta. Hay una serie de beneficios que podemos esquematizar, yo he puesto aquí de una manera muy sencillita, a través de la naturaleza. En primer lugar, la mitigación del estrés térmico. Nos estamos atendiendo a una serie de cambios, todos estamos observando pues que hay demasiado calor, demasiado frío, en estaciones que no son las habituales, que está sucediendo algo. Entonces, ¿por qué? Porque se están produciendo también desequilibrios con esta naturaleza. Otro beneficio es la reducción de la exposición a los contaminantes atmosféricos. Cuando hay un adecuado equilibrio, esa contaminación medioambiental a través de fábricas, a través de distintos vehículos, etcétera, etcétera, no se produciría. En tercer lugar, la reducción del estrés y el mantenimiento del bienestar cotidiano. Después veremos cómo la relación con los espacios naturales, el ejercicio físico, etcétera, etcétera, en una serie de estudios recientes se ve como hay una disminución de una serie de afecciones, como por ejemplo la depresión, el estrés, etcétera. Ello conlleva también a la disminución de niveles, por ejemplo, de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, del cortisol, que tan relacionado va a estar con el estrés. También zonas verdes para tratamiento y rehabilitación. Después les comentaré en una serie de guías europeas cómo se ha introducido incluso el contacto con la naturaleza y con el medio ambiente dentro de las guías terapéuticas recomendadas. El fomento del desarrollo en los menores, observándose cómo un mayor contacto y un mayor equilibrio con la naturaleza conlleva a una mejor concentración, habilidades motoras, autoestima y emociones, sobre todo en los niños. La disminución del estrés acústico, tan común en nuestro entorno. La promoción de actividades recreativas y movilidad sostenible. El apoyo a la cohesión social disminuyendo la tensión social. También va a contribuir al fomento del voluntariado, la participación local disminuyendo el aislamiento social y finalmente vemos que aporta nuevas oportunidades para el aprendizaje, para el desarrollo personal y la autoestima. Por tanto, podemos ver la gran cantidad de beneficios que se aportan.
Todo ello nos habla a favor de que es fundamental proteger y llevar a cabo una serie de recomendaciones para que haya una recuperación saludable a partir del medio ambiente, es decir, proteger y preservar la naturaleza, porque estamos viendo que es una fuente de salud humana y debemos de invertir en servicios como son servicios de agua, de saneamiento, de energías no contaminantes. Miren, yo participo mucho con precisamente ONG como por ejemplo Acción contra el Hambre, en la cual hay proyectos para el desarrollo y la alimentación en países en vías de desarrollo, y junto a esa lucha frente a la desnutrición hay lucha y programas bastante amplios encaminados al saneamiento y a la potabilización de la agua, que tan escasa está en muchos de estos países. Después, otra recomendación, pues, el asegurar una transición energética en pro de la salud, en promover sistemas alimentarios sanos y sostenibles, como ahora veremos de una manera bastante esquemática, el construir ciudades sanas y habitables con las cuales haya espacios verdes, jardines, lugares de ocio, es decir, activos para la salud importantes, y el acceso a zonas verdes públicas y a infraestructuras naturales. Se ha visto que estos desequilibrios y estas alteraciones en cuanto a un mal estado con la naturaleza puede dar lugar a una serie de trastornos, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, la irritabilidad, la falta de concentración, la fatiga, la obesidad, falta de vitamina D, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, enfermedades inmunológicas, incluso hasta muerte prematura. Y es más, en los niños se ha visto como este desequilibrio con la naturaleza va a influir de forma importante, por ejemplo, en la obesidad. Obesidad que, como saben, todos estamos ante una epidemia importantísima, no solamente en los adultos, sino en los niños. Nosotros estamos realizando una serie de proyectos sobre prevención de obesidad infantil y estamos viendo la gran cantidad, la prevalencia tan importante de sobrepeso y de obesidad, concretamente, por ejemplo, incluso en la provincia de Cádiz, que acá alcanza casi un 40%. Enfermedades respiratorias. Son sumamente frecuentes cada vez más las alergias, sobre todo en la infancia, o trastornos, como hemos visto antes, sensoriales, por déficit de atención, hiperactividad, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que se puede afirmar claramente que el estilo de vida y el sedentarismo y la relación con la naturaleza va a influir sobre estos aspectos saludables en los adultos y también en los niños. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que según se afirma incluso en un artículo reciente, que en España el 20% de la mortalidad podría prevenirse si se cumplieran actividades como, por ejemplo, una correcta actividad física, el acceso a espacios verdes, la disminución de la contaminación, de tal manera que se ha visto que la contaminación es la primera responsable de enfermedad y de muerte prematura, correspondiendo casi el 16% de la mortalidad mundial, más incluso que el SIDA, que la tuberculosis, y vemos que incluso hasta 15 veces más que la mortalidad originada por guerra y por violencia. Vamos a entrar, porque no nos da tiempo y no quiero ser extensa para que dé más tiempo a los compañeros y al debate, a comentar dos pinceladas simplemente dentro de esta influencia de la naturaleza. Me voy a centrar en la actividad física y la relación con los espacios naturales y con zonas verdes. Pues vemos que hay un estudio muy interesante que llevó a cabo el Servicio Nacional de Salud escocés hace una serie de años, que demostró que si se lleva a cabo una caminata vigorosa durante 30 minutos, aproximadamente 5 días a la semana, en espacio al aire libre, se reducía, por ejemplo, los riesgos
de procesos cardíacos, de ataques cardíacos, casi en un 30%, de diabetes, casi en un 40%, de fracturas de cadera, sobre todo en los mayores, hasta casi un 70%, de cáncer de colon un 30%, de cáncer de mama en un 20% y de otras alteraciones, como les decía antes, de tipo psicológico y psiquiátrico, como la depresión, la ansiedad, la demencia, hasta casi en un 30%. En esta misma línea vemos que el programa Healthy People en Australia ha mantenido también programas en los cuales se habla de la importancia de los ecosistemas sanos, en la misma línea que el proyecto escocés. En Europa, la Federación de Parques Nacionales y Naturales, Europark, ha creado una guía incluso que va a incorporar dentro de sus tratamientos y de su actuación frente a la salud de una serie de políticas en cuanto al contacto con parques naturales y con zonas verdes. Y en esta misma línea, en España, hay iniciativas locales y regionales, como por ejemplo la de Europark, que habla del entorno urbano y salud, es decir, la importancia cada vez más de crear ciudades saludables. Otro aspecto importante, aparte de estos espacios naturales, y como hemos visto, sería muy interesante que pudiéramos analizar cada uno de estos proyectos que les comentaba, que realmente sus resultados han sido fantásticos, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Otro aspecto que quisiera destacarles es la importancia de la alimentación y de su equilibrio en cuanto a la naturaleza y al estado de salud. Con respecto a estos alimentos, podemos hablar de alimentos biogénicos, es decir, aquellos que generan vida. Entre ellos destacar, por ejemplo, el agua, los cereales, las legumbres. Luego tenemos otros alimentos llamados bioactivos que activan la vida, como por ejemplo las verduras, las hortalizas, las frutas, algas marinas, los probióticos, y por el contrario tenemos otros alimentos que disminuyen la vida, es decir, los bioestáticos. Son alimentos crudos, almacenados durante mucho tiempo, alimentos congelados, y finalmente hablamos de una serie de alimentos que deterioran la vida, es decir, los biocídicos, que son los alimentos industrializados, los refinados, con aditivos químicos y preservantes. Por tanto, vemos la importancia también del buen equilibrio desde el punto de vista alimentario. Hay un reciente estudio llevado a cabo por David Tillman, que es un profesor de ecología de la Universidad de Minnesota, que vemos que este salubrista afirma que comer más saludablemente significa comer de una manera más sostenible, y habla de alimentos con impactos ambientales más bajos y alimentos con impactos ambientales más negativos. Dentro de los alimentos con impactos ambientales más bajos tenemos sobre todo los cereales, sobre todo más los integrales, las legumbres, el aceite de oliva, la fruta y las verduras. Por el contrario, dentro de los alimentos con impactos negativos para el medio ambiente, tenemos sobre todo, en una mayor proporción, las carnes rojas, bien sin procesar o bien las carnes procesadas. También un estudio realizado recientemente en el Instituto Nacional de la Salud de la Investigación Médica de Marsella afirma cómo el consumo de fruta y verdura ecológica, aparte de que la fruta y la verdura ya veíamos que eran bioactivas, pues hay un añadido con el aspecto ecológico. ¿Por qué? Porque estos alimentos van a tener menos nitrito, más magnesio, más vitamina C, más aminoácidos y más hierro. Por tanto, vemos que podemos decir, en un reciente, como se ha recogido en un metaanálisis llevado a cabo en la revista American Journal of Health Promotion, se ve
que cuando hay un mayor contacto con la naturaleza, hay un mayor consumo de fruta y verdura, que son alimentos bioactivos. Un estudio en esta misma línea, llevado a cabo en Filadelfia sobre 300 adultos, defiende también que una dieta con un mayor consumo de fruta y verdura se lleva a cabo en aquellas personas que van a tener una mayor conexión con la naturaleza. Por tanto, y lo subrayo en rojo, aumentar las intervenciones dietéticas con actividades basadas en la naturaleza pueden conducir a mayores mejoras en la calidad de la dieta, como consecuencia de ello en la salud y como consecuencia en la calidad de vida. Y ya finalmente, para no extenderme más, quisiera terminar con este cuadro para que pudiéramos ver de una forma bastante sináptica los distintos beneficios que la naturaleza van a tener sobre el hombre, sobre el individuo, sobre el cuerpo. Hay que dejarse oír por parte de la naturaleza. Tenemos beneficios psicológicos y emocionales, como la mejora de la atención, de la concentración, de la toma de decisiones, el reducir la fatiga mental, el estrés, la ansiedad, el mejorar las funciones cognitivas, la creatividad, la autoestima, el disminuir los trastornos en los niños de hiperactividad y desarrollar más sus características sensoriales y psicomotrices, y mejorar los estados depresivos y riesgos de depresión. Hay un estudio muy bonito, muy reciente, que habla de la influencia, sobre todo en el aspecto, ahora que se habla tanto de la salud mental, de la influencia de la alimentación precisamente sobre la salud mental. Luego tenemos una serie de beneficios fisiológicos, como son el mejorar las funciones respiratorias, mejorar y disminuir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, las alergias, mejorar los trastornos del sueño, incluso la incidencia de cáncer. Hay mucha literatura en cuanto a, por ejemplo, la alimentación y el cáncer, la actividad física y el cáncer, reducir el riesgo de demencia y enfermedad neurodegenerativa, mejorar el sistema músculo-esquelético y reducción de la fractura, y mejorar el sistema inmunitario y la absorción de vitamina C. Y luego incluso hay también beneficios sociales muy interesantes. Por ejemplo, el favorecer las relaciones sociales. Es decir, cuando hay un mayor contacto con la naturaleza, los paseos, el estar al aire libre, las relaciones sociales se incrementan y ello aumenta también el estado psicológico y el estado mental de la persona. Mejorar el sentimiento de pertinencia, reducir los comportamientos agresivos, favorecer la cohesión de grupo, el trabajo en equipo y la cooperación, y mejorar la implicación en la protección de la naturaleza. Y ya finalmente quisiera terminar esta presentación con dos frases que a mí me han gustado mucho y que creo que reflejan muy bien en lo que un poco se puede resumir todo esto que hemos ido hablando. En primer lugar, una que ha sido, como siempre, nuestros filósofos están muy acertados en todo lo que dicen. Henry Frederick dice que tu cuerpo es templo de la naturaleza. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo y concédele sus derechos. Y luego otra frase de un biólogo, Barry Commoner, que dice que el uso apropiado de la ciencia no es conquistar la naturaleza, sino vivir en ella. Pues siento que esto sea así simplemente unas pinceladas. Sería muy interesante haber profundizado más en muchos de los campos, pero por la falta de tiempo ya en otro momento pues seguiremos hablando de esto. Muchas gracias. A continuación, el profesor Almenara les va a hablar sobre la aproximación histórica a la síntesis entre medicina y estadística.
Es que estrenamos ordenador y todavía... Vale. Bueno, pues buenas tardes. Continuamos en estas sesiones de la Semana de la Ciencia. Les recuerdo que continuaremos mañana y que la clausura es el viernes en la Fundación Cajasol, y con una conferencia invitada del profesor Juan Arana, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Hoy les agradezco su presencia aquí y bueno, yo tenía dudas de hablar hoy o no, porque a mí ya me tienen muy visto, me ven casi todos los días, pero digo, bueno, vamos a hablar de algo que puede tener su interés dentro de las jornadas en las que estamos inmersos. Yo creo que Amelia ha estado hablando del presente, Antonio seguro que va a hablar del presente, pero conectado ya con el futuro, y yo voy a hablar del pasado, aunque trataré de conectarlo con el presente. Bien, el objetivo de esta charla es, bueno, pues resaltar el papel que tienen los números. Ayer lo vimos, ¿no?, en la magnífica conferencia de nuestro amigo Serafín, cómo los números están siempre en la naturaleza y cómo el aserto aquel de Galileo, ¿no?, del universo está escrito en lenguaje matemático, pues ayer se demostró que era así y que los números siempre nos ayudan. En concreto en el campo de la medicina, aunque a veces parece que no, o incluso hay dudas de que si los números aportan algo, pues un poco es lo que vamos a reivindicar aquí. Vamos a hacer un poco de historia de cuál ha sido el papel del número, el papel de la estadística a lo largo de los siglos en el desarrollo de la medicina, de la epidemiología o de la enfermería, que son deudoras de una historia compartida y a veces silenciada con la ciencia estadística, con la bioestadística, que es como se llama la aplicación del método estadístico dentro de la ciencia biosanitaria. Y bueno, pues la medicina se ha nutrido de los elementos teórico-prácticos de esta estadística. Y además yo apuntaría que los escenarios de crisis, entendiendo como crisis las guerras, las epidemias, etcétera, han servido como un impulso para desarrollar la estadística. El objetivo de esta charla es, en definitiva, señalar hitos que, a mi juicio, lo atestiguan. Fíjense, hay determinados factores dentro de un proceso intelectual inmerso en una crisis, determinados factores y motivaciones que condicionan el quehacer intelectual de los investigadores. Ahí tienen algunas: la existencia evidentemente de circunstancias personales, los conocimientos que puede tener, sean científicos o no, porque no necesariamente, y lo vamos a ver, han sido los científicos profesionales los que han desarrollado la estadística y las aplicaciones en el campo de la biomedicina, la aparición de una serie de nuevos conocimientos o de unas nuevas ideas dentro del panorama científico, la situación socioeconómica de una población en un momento determinado y la visión que pueden tener de la problemática en ese momento determinado de una determinada clase social y de la política en general. Digamos que esas serían las motivaciones que de alguna manera hace que determinados científicos hayan aplicado el método numérico a la resolución de problemas sanitarios. Es decir, que las epidemias, las guerras y determinados conflictos de alguna manera son los que han determinado el desarrollo de las aplicaciones estadísticas en medicina. Quería traerles esta frase de Rothman, que es un epidemiólogo norteamericano, que dice algo así como que desde Hipócrates, que lo tienen ustedes a su izquierda, hasta Sydenham, es decir, de la antigüedad clásica hasta la edad moderna europea, los médicos han considerado las causas de las enfermedades, es decir, ha habido debates sobre las causas de las enfermedades, pero solo cuando la medición de su ocurrencia, es decir, solo cuando empezamos a contar cuántos individuos enferman por un determinado problema, cuando esa medición de su ocurrencia sustituyó a esa reflexión filosófica sobre la causalidad, entonces cuando verdaderamente el conocimiento de la causalidad en ciencias médicas
pues realizó enormes saltos. Y eso lo reflejan hasta las películas. Si se acuerdan de la película del médico, basada en la novela de Leonard Gordon, en donde, bueno, uno de los protagonistas, Ben Kingsley, hace de Avicena, pues en una de las escenas aparece, contando en la pared, ¿verdad?, una rudimentaria estadística. Lo que están contando es el número de enfermos que fallecen por peste, de tal forma que eso les ayudaba a tratar de encontrar el origen de la enfermedad. Es decir, el número le estaba ayudando a establecer la causa. Bueno, no sé si en el siglo XI, eso es una película, no sé si en el siglo XI ya hacíamos estadísticas de enfermedades, pero lo que quiero resaltarles es que la frase de Rothman tiene su sentido, recogido incluso en alguna película como esta. En realidad es en la Edad Moderna, cuando la observación de la naturaleza, cuando, como hablaba antes Amelia, cuando aparece la experimentación, es cuando se desplazan los viejos métodos escolásticos y surge lo que algunos autores han llamado pantometría occidental o ambiente de cálculo. Es decir, cuando empezamos a utilizar el número para hacer transacciones. Fundamentalmente lo utilizaron los individuos, los comerciantes que hacían transacciones evidentemente comerciales, y los navegantes que necesitaban el número para mover el barco. Y justamente fue un comerciante, John Brown, el que se le considera como padre de la estadística. Cuando uno coge un manual de estadística, de cualquier tipo de estadística o de estadística teórica, siempre dice que el padre de la estadística es este señor que tienen ustedes ahí, que se llama John Brown. John Brown no era ni médico ni estadístico, era aficionado a la cifra, lo que decíamos antes. Era pañero, era comerciante de paños en Londres. Y escribe en 1662 un libro, con los nombres tan larguísimos que tenían los libros en aquella época, que se conoce con el nombre de Observaciones. En ese texto, en esas observaciones, lo que trata es, lo que utiliza, lo tienen ustedes ahí, lo que utilizan es los Bits Mortality, es decir, los certificados de función de la ciudad de Londres, que no se utilizaban para nada, y él empieza a utilizarlo, empieza a evaluar la frecuencia de muertes, de por qué moría la gente, etcétera. Y a partir de esas observaciones, pues empieza a hacer los primeros cálculos que hay en Inglaterra. Calcula que en Inglaterra y Gales hay 6,5 millones de personas, calcula que hay más varones que mujeres, calcula que mueren más hombres que mujeres. En definitiva, que hay una pequeña parte del conjunto de la población que está empleada en asuntos necesarios, es decir, exactamente igual que ahora. Si uno va mirando todo lo que dijo, pues prácticamente son constantes, ¿no? Y a partir de ahí hace la primera tabla de mortalidad, en el cual, bueno, pues digamos que es el primer intento de evaluar la esperanza de vida, la expectativa de vida, pero además se pregunta por qué una gente muere antes que otra. Y en definitiva introduce el concepto de probabilidad dentro de lo que sería el análisis de la epidemiología. Incluso, bueno, pues introduce un concepto que es el de riesgo, es decir, que un concepto que hoy utilizamos en la epidemiología moderna, es decir, nosotros calculamos cuál es el riesgo relativo, cuál es la ratio, es decir, qué probabilidad hay más que un individuo que no se somete a los efectos de la naturaleza tiene de morir frente a un individuo que sí se somete. ¿Qué nació con Grau? Pues lo que nació con Grau depende de quién lo mire. Unos dirán que es la epidemiología, otro la demografía, otro la estadística, otro la economía, porque prácticamente todas esas ciencias empiezan a desarrollarse en el momento en el que Grau empieza a utilizar los números. ¿Para qué? Pues Grau utiliza la aritmética básicamente para conocer los postulados de la divina providencia. Él quería evaluar, analizaba nacimientos y muerte, algo que era privativo de la divina providencia, los nacimientos y la muerte. Pero al final él lo que consigue son cambios sociales y políticos, es decir, utiliza el número, finalmente se utiliza el número como un arma social, es decir, como un elemento que es capaz de evaluar situaciones sanitarias, situaciones sociales, situaciones políticas, que de alguna manera pueden provocar cambios. Estas ideas van tomando cuerpo y digamos que recalan muy bien en la Francia revolucionaria. Ahí tienen a tres personajes muy interesantes. A Philippe Pinel, a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de enfermería, siempre se le dice que Pinel es el padre de la psiquiatría. Lo que no se le dice nunca es que era, además de médico matemático. Es decir, él no puede hacer la revolución psiquiátrica que hace si no utiliza el número.
y ahora lo veremos. El otro es Villermé, es uno de los primeros autores que evalúan con números la desigualdad de la mortalidad, y el otro es Lewis, que es el primer autor que se atreve a evaluar una práctica médica. En concreto, lo que evalúa es la sangría, para demostrar que la sangría no sirve para nada, cuando todo el mundo pensaba que era la reina de la terapéutica. Es decir, si una persona tiene dolor de cabeza, ¿qué le hacían? Una sangría. Si estaba embarazada y tenía un problema en el embarazo, ¿qué le hacían? Una sangría. Si tenía cáncer, ¿qué le hacían? Una sangría. Si el tipo se estaba muriendo, le hacían 2. Si el tipo se estaba ya casi, le hacían la tercera. Y cuando se moría decían, es que había que haberle hecho la cuarta. Es decir, era, digamos, la reina de la terapéutica, ¿de acuerdo? Y él se atreve, yo creo que por eso tenía esa cara, él se atreve a evaluar eso, en contraposición, evidentemente, de todos los médicos. Bien, Pinel, como les decía, él logra su reforma psiquiátrica. Él observa cómo las altas tasas de mortalidad de los hospitales psiquiátricos franceses, por encima del 50, por encima del 60%, y bueno, hace una primera evaluación, introduce una intervención y vuelve a evaluar, y ve que descienden enormemente las tasas de mortalidad. Es decir, del 50 al 60% pasamos al 10, al 15%. ¿Saben ustedes cuál fue la intervención? La intervención era darle de comer 3 veces al día y quitarle las cadenas a los enfermos psiquiátricos. Pero logró convencer a la gente gracias a la evaluación numérica que hace, gracias a la evaluación estadística que hace. El otro personaje revolucionario es Villermé. Villermé observa que la mortalidad no se distribuye de manera constante en Francia, sino que hay una distribución desigual de esa mortalidad, y empieza a analizar variables, características que le permitan discernir cuáles son las variables que de alguna manera provocan esa desigualdad en la distribución de la mortalidad. Y lo que observa que la variable más importante es el nivel de renta. Ojo, igual que ahora, los últimos trabajos, incluso que hemos hecho en nuestro grupo, lo que demuestran es que si vives en el Pópulo te vas a morir antes que si vives en Bahía Blanca. Es decir, seguimos con los mismos datos, con la misma situación que refleja Villermé en el siglo XIX. Él termina por decir que la vida del pobre se pierde mucho antes que la de rico. Nos parece hoy una obviedad, pero hasta que no lo vieron con cifras, nos empezaron a convencer los que tenían que tomar las decisiones. Eso trajo consigo, ese movimiento de la utilización del número en Francia, trae consigo que en 1840 Gabarret, médico y matemático, publicara el primer libro de estadística médica que aparece en la literatura científica. Y de nuevo volvemos a Inglaterra. Digamos que es justamente Lewis el que de nuevo empieza a tener influencia en los higienistas británicos, en concreto en esos 3 que aparecen ahí, William Farr, John Snow y Florence Nightingale. Debemos a John Snow otra crisis, es decir, la evaluación de otro problema, de otra crisis, ¿de acuerdo? Es decir, la mortalidad en Londres en 1854 es cuando aparece la primera gran epidemia de cólera en Londres, y la mortalidad pues era horrible. Con los datos de William Farr empieza a tratar de concebir que los casos de cólera posiblemente se transmitían a través del agua. Miren, eso parece muy fácil entenderlo ahora, pero en aquel momento no era tan fácil de entender. Ahí les pongo que esa inferencia fue posible gracias a un enfoque multidisciplinario que estaba en la cabeza de John Snow. Su experiencia como médico, como cartógrafo, como inventor, como químico, como demógrafo y como investigador. Todo eso fue lo que hizo posible que John Snow dijera que el problema estaba en el agua, y que además no lo creyera nadie, ¿de acuerdo? Es decir, que el problema evidentemente era que determinadas compañías abastecedoras de agua cogían agua de zonas contaminadas del Támesis. Y para entender a esa bestia que era el cólera, yo les recomiendo 2 libros. Les recomiendo que lean a Dickens, que lo refleja muy bien en prácticamente toda su obra, cómo era la salubridad del Londres de aquella época. Y les recomiendo un libro, reeditado ahora como consecuencia del COVID porque estaba agotado, que es El mapa fantasma.
Y ahí se explica de manera periodística la odisea de Jon Snow para tratar de dilucidar que el problema estaba en el agua. Y lo trata al final, es decir, la clave final está en un mapa. Es decir, es la primera persona que cartografía un problema y se da cuenta al poner las tasas de mortalidad en los mapas cómo se distribuía esa mortalidad de manera desigual, pero que en un mismo edificio había plantas con mucha mortalidad y plantas que no había nada de mortalidad, lo que estaba indicándole que no podía ser consecuencia de la atmósfera, de la miasma que decían gente como Florence Nightingale o como William Farr, sino que el problema no era del aire, no era medioambiental, el problema tenía que venir de otro lado. Y al final él dice, una frase muy bonita, dice, joder, parece como si el veneno traspasara las paredes, y lo único que traspasa las paredes son las tuberías. Luego el problema debía estar en las tuberías. Justamente, había edificios en Londres que unas plantas estaban abastecidas por determinadas compañías y otras plantas estaban abastecidas por otras. Los que cogían el agua en una zona del Támesis daban más mortalidad que los que cogían el agua en otras zonas del Támesis. En definitiva, él crea un mapa, se puede entrar en internet, y esa innovación del mapa reside en que relacionaba una vanguardia del diseño, es decir, crea la información cartográfica, toda la información que ahora somos capaces de ver en internet, de situar tasas, de situar números en mapas, que nos hacen ver diferentes situaciones de tipo meteorológico, de tipo ambiental, de tipo de salud, tiene un origen, y el origen está aquí, el origen está en los mapas de Jon Snow. Ahí tienen la cifra de las muertes por cólera por cada 10.000 habitantes en las viviendas. Como ven, pues hay compañías en donde la mortalidad es mucho mayor que en otras compañías, y eso fue en definitiva lo que hace que Jon Snow pues pueda decir, el problema está en el agua, hay que cerrarla. En concreto dice que hay que cerrar una bomba de agua que hoy se recuerda allí en Londres con una placa, y hay un pub que se llama Pub Jon Snow, donde por supuesto Andrés y yo nos hemos tomado una cerveza. Bien, él dice algo así como que mi teoría es derivada de la práctica y de la observación, con lo cual introduce los diseños observacionales en epidemiología, no necesariamente la experimentación. Bueno, como digo, Snow llega a la conclusión de que existe un veneno colérico gracias a los datos que es capaz de cartografiar transmitido por agua contaminada 30 años antes que Robert Koch identificara el vibrio del cólera. Otra crisis, la guerra de Crimea, y a otro investigador, en este caso investigadora, Florence Nightingale. Es decir, cuando Florence Nightingale llega a los barracones del ejército británico en Crimea, lo que observa es una alta tasa de mortalidad en esos soldados, pero no es una mortalidad consecuencia de las heridas de guerra, es una mortalidad consecuencia de las malas medidas higiénicas de los hospitales británicos de campaña. Claro, ella tiene un problema, que se da cuenta, que lo evalúa numéricamente, pero que tiene que convencer, ella, mujer y enfermera, a las autoridades británicas, médicos militares, cirujanos militares, varones. Conclusión, la única manera que ella dice para hacer posible ese cambio es utilizando la estadística. De hecho, ella dice que Quetelet, un astrónomo belga que tiene importancia en el desarrollo de la estadística teórica, fundó la ciencia más importante del mundo, puesto que la explicación práctica de cualquier otra depende de ella. Claro, es que la estadística es la ciencia de la interdisciplinariedad. Es decir, no se puede hacer economía, demografía, biología, ensayos clínicos, etcétera, sin estadística. Y esta señora lo que hace es crear fundamentalmente gráficos. Es decir, yo todavía me pregunto cómo hacía los gráficos, porque son gráficos espectaculares, donde con una sola visión del gráfico, por ejemplo en esto, observaba cómo la mortalidad por enfermedades o heridas de guerra era minúscula en relación con la mortalidad como consecuencia de las medidas higiénicas y de la disposición de los hospitales de campaña británicos. Luego se va a Londres y demuestra que ocurría lo mismo en la vida cuando comparaba a los soldados acuartelados en Londres, no en conflicto bélico, y con la población general. En definitiva, reforma por completo la sanidad militar británica y da un paso más
y crea los indicadores, prácticamente los indicadores modernos para evaluar las actividades hospitalarias. Otra crisis fue la guerra de Crimea. En la época victoriana, Darwin escribe El origen de las especies en 1859. Y de alguna manera Darwin es capaz de romper con el determinismo de su época e integra en su discurso los conceptos de probabilidad y de azar. Y eso hace que un primo suyo, Francis Galton, trate de matematizar de alguna manera la teoría evolutiva. Es decir, que la necesidad de conocer los mecanismos de la herencia es lo que determinará la labor estadística de Galton. Galton es el precursor de la escuela biométrica inglesa, al que le debemos, o sea, a la escuela esa le debemos básicamente el desarrollo de la estadística actual, el que la estadística sea de alguna manera el esqueleto del método científico utilizado en todas las ciencias. Y a su vez, un discípulo suyo, Karl Pearson, terminaría por matematizar los conceptos de Galton y, bueno, pues crearía las pruebas estadísticas modernas que todavía se siguen utilizando, como la chi o gi cuadrado, el coeficiente de correlación de Pearson, es decir, prácticamente la estadística moderna. Y un discípulo suyo, Major Wingham, será el creador de la Escuela de Estadística Médica Inglesa, como ahora veremos. Karl Pearson acabamos de terminar una biografía de Karl Pearson que me ha costado un rato, porque el personaje es complicado. Bien, digamos que esas serían un poco las relaciones de Karl Pearson, y como ven ahí aparece Greenwood y Bradford Hill, que creo que merece la pena señalarlo. También aparece Raymond Pearl, que es discípulo también de Pearson y formará toda la bioestadística norteamericana. E incluso uno de los bioestadísticos españoles más importantes, por no decir más importante, Marcelino Pascual Martínez, exiliado, estudió en Londres con Pearson, luego se exilió a Estados Unidos, era republicano después de la guerra, y terminaría por ser el primer director de estadística médica de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo la carta en la cual el director del Departamento de Bioestadística de la Johns Hopkins le dice al decano: Marcelino Pascua ha sido nombrado director de estadística médica de la Organización Mundial de la Salud, y a él se le debe, entre otras cosas, que la clasificación internacional de causas de muerte sea clasificación internacional de causas de muerte y de enfermedad. Es decir, que es el primero que introduce en la clasificación internacional de causas de muerte y enfermedad, es el que introduce la morbilidad, y que no solo se registrará la mortalidad. Y la otra crisis de la que les quería hablar, que provocó un desarrollo importante de la estadística, aparece en la Segunda Guerra Mundial. La guerra estaba perdida prácticamente por los aliados, fundamentalmente porque existía una máquina, que era la máquina Enigma, que era, bueno, pues cómo se comunicaban los alemanes, cómo posicionaban los submarinos los alemanes y destrozaban a la escuadra, a todo lo que venía de Estados Unidos hacia Europa. Bien, supongo que también vieron la película. El protagonista de la película es Turing, y es el que desarrolla el primer ordenador, y lo desarrolla gracias como consecuencia de traer el razonamiento bayesiano, que es una estadística que se deriva de un teorema, del teorema de Bayes. La forma simple del teorema la tienen ustedes ahí, y gracias a ese teorema pues es capaz de descifrar el código Enigma, y evidentemente gracias a eso los aliados pues ganan la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente esa inferencia bayesiana fue utilizada por Cornfield para evaluar las primeras evaluaciones que se hicieron sobre factores de riesgo cardiovascular y sobre factores en el cáncer. Esa escuela biométrica da lugar a la Escuela de Estadística Médica. Ya les cité a Raymond Pearl, a Major Wingham, discípulo de Pearson y primer profesor de Estadística Médica de la Escuela de Higiene de Londres, y a Austin Bradford Hill, discípulo de Greenwood, y Bradford Hill además era compañero de clase de Marcelino Pascua, del español. A Bradford Hill, ¿qué le debemos? Pues a Bradford Hill le debemos el ensayo clínico, nada más y nada menos. Es decir,
Ahora cuando escuchaban ustedes en todo el tema de la epidemia de COVID, en los ensayos de la vacuna, que hay que dar placebo y hay que dar vacuna, etcétera, todo eso se le debe a este señor. Este señor es el que introduce, criticado al principio mucho por los médicos que no consideraban ético la utilización de un grupo placebo, pero que lo ético es utilizar el grupo placebo. En definitiva, a este señor se le debe pues una serie de criterios de causalidad y fundamentalmente la introducción de ese experimento estadístico, que en definitiva es el ensayo clínico, el formar grupos de manera aleatoria, a uno darles placebos o no intervenirlos, al otro darle la sustancia o el medicamento que consideramos que hay que evaluar y luego evaluar estadísticamente los resultados. Incluso yo iría un poco más además, terminando, es decir, cuando un médico diagnostica, aunque el médico no lo sepa, utiliza el teorema de Bayes. Mejor dicho, su cerebro utiliza el teorema de Bayes. Ya hay literatura suficiente como para decir que el cerebro es una máquina bayesiana, es decir, tengo una probabilidad a priori de lo que puede tener este señor, que voy cambiando como consecuencia de las evidencias. Eso es lo que hace el teorema de Bayes, eso es lo que hace la estadística y eso lo hace nuestro cerebro. Ese teorema de Bayes y muchas de las cosas que hemos comentado por aquí, pues la hemos utilizado nosotros. Ya conecto un poco con lo que hablaba Amelia, ¿no? Ella también participó en este texto, en la salud de Cádiz y sus determinantes, es decir, es la estadística la que nos pudo dar un perfil de cómo estaba Cádiz y cuáles son los determinantes de salud. En definitiva, ahí evaluábamos ese problema de las desigualdades. O sea, han visto cómo la idea inicial era que son las crisis, son las epidemias, son las guerras, son las desigualdades las que de alguna manera han motivado el desarrollo de la estadística, mejor dicho, la aplicación de la estadística en el ámbito biosanitario, y la última pandemia también nos lo ha demostrado. Es decir, la pandemia de COVID nos está haciendo reflexionar sobre los sistemas de información sanitaria que utilizamos, es decir, tendríamos que ir hacia un sistema de información mundial. Cuando hablo de sistema de información sanitaria estoy hablando de recogida de datos unificada para todo el mundo, y también nos está planteando ya pues la utilización con sus pros y sus contras de lo que se ha venido a llamar el Big Data. En definitiva, todas las epidemias, todas las crisis nos han hecho reflexionar a los bioestadísticos y nos hacen reflexionar para utilizar la estadística para tratar de resolver los problemas de salud que pueden tener las poblaciones. Ahí lo dejo, muchas gracias. Le doy la palabra al futuro, nunca mejor dicho. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría, antes de comenzar con esta exposición, la sesión, pues bueno, agradecer a las personas que se han encargado de la coordinación de esta segunda semana de las ciencias y humanidades del Ateneo de Cádiz, y que tan buena acogida tuvo el año anterior, ¿no? En su primera edición, con ese premio a nivel autonómico comentado también en el día de ayer. Miren, yo no tenía intención hoy, al comenzar, leerle lo que le voy a leer ahora. Lo que pasa es que la primera de las conferencias que se ha dado me ha evocado un texto de un físico que muchos de ustedes conocerán, discípulo de Carl Sagan, que es Neil deGrasse Tyson deGrasse. Y me ha evocado este texto porque se ha hecho una defensa lógica de cómo el acercamiento a la naturaleza es positivo si se mira desde el punto de vista de la salud que se consigue. Pero pensando y escuchando, en este texto que voy a leerle se propone, y yo creo que con acierto,
incluso ir un tanto más allá, y es no pensar que existe un ella, la naturaleza, y un nosotros, y ahora nosotros, en vista de esa probablemente pérdida que se está consiguiendo de la naturaleza desde hace tantos años, pues estamos viendo cómo es necesario volver a ella, ¿no? Cómo es necesario volver otra vez a ella, si desde un punto de vista de la salud se analiza. Fíjense el texto que está recogido en una entrevista que se le hizo hace un par de años a Neil deGrasse, y se le preguntaba precisamente acerca de esta posición del ser humano dentro de la naturaleza. Si uno se va atrás, un poquito atrás, no había tradicionalmente en el mundo clásico esa distinción entre el orden moral del hombre y el orden natural, lo que luego un poquito más tarde se llamó el orden moral propio del ser humano, el orden natural propio de la naturaleza. En la Grecia clásica había una totalidad en la que el ser humano estaba inserta, y esa totalidad se le llamaba cosmos. Pero dentro de ese cosmos estaba tanto lo físico, ¿no? La naturaleza, la physis, como la existencia humana, ¿no? Fíjense, porque esto no es solamente, entre comillas, solamente una reflexión filosófica, ni es tan siquiera versos de un poeta que está escrito por Walt Whitman en el Canto a mí mismo, yo me celebro y me canto a mí mismo porque cada átomo de mí es parte de ti, es que es una verdad física también. Fíjense, se lo voy a leer porque creo que merece la pena. Dice Neil deGrasse, muy conocido porque luego sustituyó a Carl Sagan en Cosmos, ¿no? Dice, a mediados del siglo XX, hace nada, nos dimos cuenta de que los átomos que componen nuestro cuerpo, los átomos que componen la vida, se pueden identificar con lo que han hecho las estrellas desde hace millones de años. Hay clases de estrellas que producen todos los elementos que encontramos en la vida, producen todos esos elementos. Después hay una explosión que lo esparce por toda la galaxia, y de ese enriquecimiento nacen nuevos sistemas estelares. No solo es poéticamente verdadero, literalmente es verdad que somos polvo de estrellas. No estamos simplemente en este universo, el universo está en nosotros. Esto me dice que somos un participante en el desarrollo de una historia cósmica. Tenemos una unión biológica con todas las formas de vida en la Tierra, y tenemos una unión atómica con las estrellas del universo. Esto hace que sienta que pertenezco a un sitio, una sensación de importancia que no me coloca a mí en el centro. Nos pone a todos juntos en un sitio en el que todos deberíamos preocuparnos por los demás. Es decir, la naturaleza y nosotros en un conjunto, incluso desde un punto de vista físico, ¿no? Es decir, no es poéticamente verdad que somos polvo de estrellas, es literalmente verdad que somos polvo de estrellas. Bueno, hecha esta lectura que no tenía yo en mente hacer, vamos a comenzar con la conferencia, pero bueno, la semana se llama Semana de la Ciencia y la Humanidad, de Ciencias, Naturaleza y Arte, pues había que leerlo, ¿no? Miren, la ponencia que yo voy a dar tiene por título La medicina como ciencia aplicada y personalizada, terapia guiada en oncohematología. Les anticipo ya a ustedes que el título a mí lo que me va a permitir es poner en solfa o poner en cuestión los conceptos de medicina aplicada y de medicina personalizada. Es decir, de las dos partes que tiene la ponencia, el primer bloque es cuestionar o tratar de exponer por qué es útil cuestionar estos dos términos, estas dos expresiones, el hecho de que la medicina se llame ciencia aplicada y el hecho de que estemos un tanto saturados de presentarnos a convocatoria donde parece ser que si en el título del proyecto aparece el término medicina personalizada va uno con 2 o 3 puntos por delante. Y me servirá de ejemplo la historia de una enfermedad hematológica concreta que, como luego veremos, es un tipo concreto de leucemia. Como digo, la presentación tiene dos partes, dos bloques. El primer bloque se denomina la medicina como ciencia aplicada y personalizada. Insisto, hablaremos sobre estas dos expresiones. El segundo se llama la medicina de precisión. El término medicina de precisión, a mi modo de ver, es, creo, el que con más acierto define el estado en que se encuentra actualmente la medicina como actividad humana. Y para exponer o para en fin, justificar esta afirmación que acabo de hacer, pues voy a emplear la historia de una enfermedad hematológica que es la leucemia pomielocítica aguda, que supone realmente un cambio en lo que se había concebido hasta no hace demasiado tiempo como curable o no curable en la historia del cáncer, ¿no? El paradigma de la leucemia pomielocítica aguda, que en hematología es harto conocido, pero que creo que es interesante comunicarlo. Bien, miren, la definición de la medicina como ciencia aplicada presupone una aceptación, y es que estamos de entrada aceptando que hay una clasificación válida de las ciencias que es en ciencias básicas y en ciencias aplicadas, lo cual de entrada puede ponerse en tela de juicio, ¿no? Más allá de que cualquier tipo de clasificación presupone siempre una pérdida de información, vaya ello por delante. Pero en este caso, la clasificación de la ciencia en básica y aplicada
es un presupuesto, es casi una petición de principio para hablar de la medicina como ciencia aplicada. Bien, de forma tradicional, el hecho que de forma diferencial distingue la ciencia básica y la ciencia aplicada, esto es muy conocido, es que la ciencia básica tiene por objeto el conocimiento de los fenómenos, se llaman fenómenos naturales, sociales, históricos, políticos, económicos, en tanto que tales fenómenos, de manera no contraria, sino complementaria. La ciencia aplicada es aquella que tiene por objeto no el conocimiento per se, sino el empleo de ese conocimiento generado por la ciencia básica para resolver problemas concretos. ¿Vale? Claro, ¿qué sucede cuando uno establece dos polos claros entre una ciencia básica o medicina básica, entre una ciencia básica y una ciencia aplicada? Que automáticamente tiene que haber una transferencia entre esos dos polos, y entonces hay furor desde hace ya años en esa expresión from the bench to the bedside, ¿no? De la cabecera del laboratorio a la cabecera, donde la pasta, el pegamento que une esos dos polos es lo que se ha venido a llamar ciencia translacional, ¿no? La investigación translacional o la ciencia translacional es aquella que acelera los procesos o permite acelerar, disminuir el lapso de tiempo entre los descubrimientos de la ciencia básica y las aplicaciones en la ciencia aplicada. Y esto no es una cuestión solo conceptual. Los institutos de salud de Estados Unidos han elaborado una estrategia que se llama NCATS, National Center for Advancing Translational Science, el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Translacionales, que es una estrategia de peso mundial con una inversión económica despampanante. Y evidentemente Europa ha hecho lo propio, o hizo lo propio con la estrategia EATRIS, ¿no? European Infrastructure for Translational Medicine, donde hay una serie de corporaciones, de hubs de diferentes países que tienen como objetivo fomentar la investigación translacional, ¿no? Lo cierto es que esta translación médica, esta ciencia translacional es muy difícil de conceptualizar, es muy difícil incluso de definir, y como no está bien definida es prácticamente imposible de medir. Entonces, yo con el grupo de trabajo de Granada, durante tiempo, y seguimos haciéndolo, nos dedicamos a los estudios bibliométricos, a los estudios de medición, la ciencia de la ciencia, ¿no? Como la definió Price. Y uno de los ámbitos que estudiamos fue el de cómo podía medirse a través de las herramientas que se tienen dentro del documento científico, que son múltiples, la traslación en un documento científico. Un documento científico, por ejemplo, un artículo científico original, tiene muchos datos dentro que permiten establecer diferencias entre un tipo de artículo y otro. Me refiero a cosas constantes, ¿no? Es decir, cuáles son las palabras clave del artículo, cuáles son las referencias bibliográficas del artículo, cuál es la antigüedad de las referencias bibliográficas del artículo. Eso permite generar, por ejemplo, si lo que se emplean son los términos clave, las keywords, las palabras clave del artículo, generar mapas conceptuales de diferentes artículos. O si se emplean referencias bibliográficas, establecer relaciones de citación, y eso se ve muy sencillo, por ejemplo, pues como se cumple también la ley de Pareto, es decir, que hay un 10% de investigadores e investigadoras que publican el 90% de la literatura científica. Son una serie de leyes bibliométricas que están establecidas, la ley del Oscar, la ley de Price, etc. Pero bueno, uno de los temas en el que nos metimos fue en el de tratar de evaluar la traslación. Entonces presentamos en la revista americana de American Journal of Translational Research, la revista americana de investigación translacional, una revisión donde evaluamos los diferentes métodos que se habían propuesto para evaluar la ciencia translacional. Pero esto es muy importante, porque si uno establece una política donde se invierte mucho dinero en potenciar la investigación translacional, las corporaciones particulares que investigan tienen que demostrar que sus resultados y sus publicaciones pertenecen a esa rama de la ciencia, no son ni ciencia básica ni ciencia aplicada, sino translacional. Y les garantizo que no hay un gol estándar en la medición de qué es y qué no es ciencia translacional. Hay diferentes métodos, el más famoso de todos ellos, este que está aquí, que se llama, el artículo más citado en este ámbito, este artículo del 2013 de Weber, que se llama Identificando la ciencia translacional dentro del triángulo de la biomedicina. Esto es un triángulo, yo no voy a entrar en él ahora, pero ese artículo, ese modelo de identificación de la ciencia translacional es el más citado y el más potente, el que más se emplea, ¿no? Pero hay otros muchos. Este está basado en los términos MES de PubMed, y en función de las palabras clave de los artículos, de las ramas de los términos MES, ubica los artículos dentro del triángulo que tiene 3 polos, como lo ven. Oye, ¿no se ha cambiado? Antes se ha cambiado, ¿no? No ha cambiado nunca. En ningún momento. En ningún momento. No lo creo. Y lo vamos a entender todo, ¿eh? Sí. No hace falta No mirarlo. hace falta... Te creemos, te creemos. Y como Lo me explica ha muy seguido, bien. todo Hola, Ah, pero sigue sin aparecer. No he puesto eso. Bueno, sigamos, me voy a decirle a Valeria que sí.
Va bien. Pero a mí me extrañaba, Antonio, que siempre estuviera la misma, pero La misma, llevo aquí pasando de diapositiva. ¿Le estás dando el avance? Sí, y si puedes hablar un poquito más fuerte, Antonio, me dice. Pero yo sigo hablando con la misma de fondo. Sí. No, espérate, pero que digo cuando empieces a hablar, digo. Sí, sí. No, que se ponga más cerca. En buena dirección. Nervioso evento este que acabamos de ver. Pásalas. Y voy a pasarlas, ¿no? Esta era de las que estábamos hablando y yo estaba justo en esta, ¿vale? Yo estaba justamente aquí. Ese triángulo es del que les estaba hablando, ¿vale? El triángulo de la biomedicina. Que como ven, la tecnología se encuentra... Habla más fuerte. Ese triángulo de la biomedicina, como ven ahí, tiene tres polos que le estoy marcando ahora. Un polo que tiene la letra A, un polo no, un vértice, vamos a hablar con propiedad. Un vértice que tiene la letra A, un vértice que tiene la letra C y un vértice que tiene la letra H. Bueno, sencillamente la investigación que está más cerca de la investigación animal y en otros organismos complejos está ubicada cerca de este extremo. La investigación a nivel celular y molecular está aquí. Bien. A, animal, C, celular y molecular, H, humana. De tal forma que se establece un eje, que se llama eje translacional, translational axis, entre la actividad que está intermedia entre la investigación que se hace en modelos animales, la investigación que se hace a nivel celular y molecular, y desde aquí hasta aquí es en principio el número de citaciones que se requieren para llegar a un artículo que sea propio de aplicación en humanos. Aquí fundamentalmente se establecen guías de práctica clínica, ¿vale? Es un método bibliométrico que se ha establecido. Hay otros muchísimos de otras cualidades, ¿no? De otros tipos. Pero este es el más citado y el más conocido. Entonces, en esta línea de cuestionar la diferencia entre ciencia aplicada y básica y por tanto no aceptar de entrada el que la medicina sea una ciencia aplicada, yo les quiero exponer una serie de artículos, ¿vale? Simplemente quiero leerles los títulos de estos artículos. Entonces, vamos a ver. Este primero se llama... van por orden, ¿eh? El grupo de trabajo, este y este es el mismo, este y este es el mismo, y este es el mismo grupo, son los mismos grupos, ¿vale? Entonces dice, autofagia en levadura demostrada en mutantes deficientes en proteinasa y condiciones para su inducción. Lo publica, el último de los firmantes es este señor, Yoshinori Osumi, que también publica este trabajo, es un aislamiento y caracterización de mutantes defectivas en los procesos de autofagia en Saccharomyces cerevisiae. Bueno, no es precisamente un artículo de investigación o de medicina o de ciencia aplicada, ni mucho menos translacional, ¿no? Bueno, inducción de la expresión de PD1, un nuevo miembro de la superfamilia de los genes de la inmunoglobulina acerca de la muerte celular programada. El mismo grupo publica un poquito más tarde, en este caso son dos grupos, este es el grupo de Onjo, de Tatsuku Honjo, y este es el grupo del británico de Allison, de James P. Allison. Manipulación de células tecoestimuladoras y señales inhibidoras para la inmunoterapia en el cáncer de próstata. Aquí hay un poco más de términos clínicos, pero si se leen el artículo se darán cuenta de que es un artículo prácticamente de investigación básica. Y este último se llama, se llama el marcaje, el targeting del factor inducible por la hipoxia alfa al factor de von Hippel-Lindau y su ubiquitinización está regulada por el oxígeno y por una hidrosilación por unas enzimas que son prolinas, ¿vale? Y este es el mismo grupo de trabajo, el grupo de Kaelin, este es el grupo de Radcliffe, donde también está Kaelin, acerca del mismo tema, ¿no? El factor inducible por la hipoxia alfa, marcado por la destrucción por la proteína del factor de von Hippel-Lindau a través de un procedimiento que se llama hidrosilación prolínica. Implicaciones para el senseo del oxígeno. Estos dos últimos trabajos son trabajos que evalúan cómo la célula sensa la concentración de oxígeno de la cual dispone, ¿de acuerdo? Estos dos trabajos son trabajos acerca de un nuevo grupo de familias que están involucradas en la muerte celular programada, y estos dos trabajos son trabajos acerca del proceso de autofagia. Bueno, yo les pongo ahora... No, tienes que pasarlo con el... Este señor es el firmante de los dos primeros trabajos, Nobel en el 2016 de medicina, por descubrimiento acerca del mecanismo de la autofagia con unas consecuencias clínicas luego impresionantes. Pero vamos, este caso era la autofagia, ya saben que hay zonas de depósito que están vinculadas con esto. Estos son los dos ganadores del Nobel de 2018, Onjo y Allison, los descubridores firmantes de estos dos trabajos que yo les he visto antes, los segundos, por el descubrimiento, dice aquí la Academia Sueca, del tratamiento del cáncer por inhibición de la regulación negativa del sistema inmune. Son los famosos checkpoints del sistema inmune. Y aquí tienen ustedes a Radcliffe
a Kaelin y a Semenza. Les recomiendo que lean la nota de prensa de la Academia Sueca de este premio Nobel porque es digna de leer. Por sus descubrimientos sobre cómo las células sensan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno. Quiero decir, no hay que ponerlo más demasiado, que esa diferenciación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, pues como vamos a ver en la siguiente diapositiva, no he puesto los artículos porque huelga decirlo, es el Nobel del 2009 que se le dio a Elizabeth Blackburn, a Szostak y a Carol Greider por el descubrimiento, por los trabajos sobre la telomerasa, ¿no? Saben ustedes que la célula cada vez que se divide va acortando un poquito el telómero, de tal forma que cuando llega un momento en que los telómeros son demasiado cortos, la célula deja de dividirse. Si esa enzima está afectada, hay una división celular exacerbada, es decir, hay una proliferación celular, puede haber un cáncer, ¿no? El premio Nobel del 2009. ¿Qué digo o qué quiero decir con esto? Que esa distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada, y por tanto que la medicina sea una ciencia aplicada cuando la Academia Sueca concede de forma prácticamente reiterada premios Nobel, con una cuestión además, y es que todos esos artículos que yo les he puesto ahí están dentro del listado de artículos que puede cualquiera encontrar en la entrada de los premios Nobel de la página de los premios Nobel. Saben ustedes que la Academia Sueca, cada vez que se emite un premio Nobel, da una nota de prensa, hace una exposición breve, preciosa y brillante de en qué consiste el descubrimiento, el premio, y abajo dice Key Publications, publicaciones clave, y hace un listado de cuáles son las publicaciones clave, que suelen ser publicaciones ya de hace 10 o 11 años de la concesión del premio, y todas esas publicaciones que yo le he puesto ahí son de esas Key Publications que están emitidas por la Academia Sueca, ¿vale? Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que esa aplicación y esa definición de la medicina como ciencia aplicada es al menos, o creo yo que hay que ponerla un poco en su hoja. Este artículo es un artículo interesante de Rui Pérez Tamayo, que falleció el año pasado, un patólogo, historiador de la medicina mexicano, donde, fíjense, en una de las partes del trabajo dice que en una conversación que tuvo con unos amigos, está escrito así en el artículo, con unos amigos filósofos, se plantearon entre todos ellos que qué diferencia había entre la ciencia básica y la ciencia aplicada y que por qué era aquella clasificación válida, en concreto hablando de la medicina aplicada y de la medicina básica, o de la ciencia aplicada y la ciencia básica. Dice que en ese momento, en la conversación, no se me ocurrió una respuesta razonable, pero después pensé que para lo único, para lo que ha servido en el pasado entre nosotros, es para justificar la reducción en el apoyo oficial a la primera, es decir, a la básica, porque no estaba dirigida a resolver los problemas nacionales, o porque no caía dentro de las prioridades establecidas en ese sexenio. Esto es archiconocido. Desde un punto de vista conceptual es difícil de sostener, ya lo hemos visto, pero si se hace una clasificación de la ciencia desde un punto de vista utilitarista, pues entonces es fácil decir que una es básica y que la otra es aplicada, claro. ¿Y cuál es la que tiene más interés? La aplicada. Bueno, esto es una de las primeras cuestiones que yo quería comentar, y traía además un texto muy breve de Cortázar. Saben ustedes que las personas que me conocen saben que soy devoto de Julio Cortázar, y precisamente para hacer una crítica, ya que estamos en una semana de la ciencia y de las humanidades, a esta limitación que en ocasiones tienen las clasificaciones de la ciencia, pues he traído un texto que está en la recopilación. Saben ustedes que Cortázar en el 63 publicó Rayuela, que es la novela emblemática de Cortázar. Pues un año antes publicó un librito muy cortito de cuentos. Cortázar fue un gran narrador, un gran escritor de cuentos, ¿no? Tradujo los cuentos de Poe, tradujo la obra de Poe. Y uno de esos recopilaciones de cuentos se llamaba Historia de Cronopio y de Fama, que es de un año antes de Rayuela. Rayuela del 63, en el 62 se publicó Historia de Cronopio y Fama. ¿Saben? Los cronopios y la fama son esa estructura, los cronopios, la fama y la esperanza. Son esas tres estructuras que Cortázar en su mente sabía definir bien, pero luego cada vez que se le preguntaba en una entrevista no acababa de saber definir bien qué consistencia tenían. Se dice que se le ocurrieron en un concierto en París, escuchando una obra de Stravinsky, pero son como una especie de seres que tienen unas características peculiares, particulares. Los cronopios son como las personas menos ordenadas, más el tipo de la persona poco ordenada, desordenada, el artista, la figura esa un poco icónica, y las famas, sin embargo, son ese prototipo de persona muy bien ordenada, que todo el día tiene las cosas muy controladas, que está dirigiendo grandes puestos de empresas muy relevantes, y las esperanzas son una cosa intermedia entre uno y otro, ¿no? Entonces, en ese cuento del año 62, en ese librito que se llama Historia de Cronopio y de Fama, y están todos los cuentos de Cortázar recopilados en este volumen que tengo aquí, pues le voy a leer
nada, un cuento que se llama Su fe en las ciencias. Como estamos en una semana de la ciencia y la humanidad, pues una obra de Cortázar, que está más cerca de la literatura, pero para un poco finalizar con esta pequeña crítica a las clasificaciones de la ciencia. Dice: su fe en la ciencia. Una esperanza creía en los tipos fisonómicos, tales como los ñatos, los de cara de pescado, los de gran toma de aire, los tetrinos y los cejudos, los de cara intelectual, los de estilo peluquero, etc. Dispuesto a clasificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer grandes listas de conocidos y los dividió en los grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo, formado por 8 ñatos, y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían en 3 grupos, a saber, los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo ordenanza de ministerio, compuestos respectivamente por 3 y 2 ñatos. Apenas los separó en su nuevo grupo, en el Paulista de San Martín, donde los había reunido con gran trabajo y no poco mazagrán bien frappé, se dio cuenta de que el primer subgrupo no era parejo, porque 2 de los ñatos bigotudos pertenecían al tipo carpincho, mientras el restante era con toda seguridad un ñato de corte japonés. Haciéndolo a un lado, con ayuda de un buen sándwich de anchoa y huevo duro, organizó el subgrupo de los 2 carpinchos y se disponía a escribirlo en su libreta de trabajo científico cuando uno de los carpinchos miró para un lado y el otro carpincho miró hacia el lado opuesto, a consecuencia de lo cual la Esperanza y los demás concurrentes pudieron percatarse de que mientras el primero de los carpinchos era evidentemente un ñato braquicefálico, el otro ñato producía un cráneo mucho más apropiado para colgar un sombrero que para encasquetarse. Así fue como se le disolvió el subgrupo, y del resto no hablemos, porque los demás sujetos habían pasado del mazagrán a la caña quemada, y en lo único que se parecían a esa altura de las cosas era en su firme voluntad de seguir bebiendo a expensas de la esperanza. ¿Qué decir con esto? Que a veces la naturaleza es un tanto más compleja que las clasificaciones que se vierten sobre ella, ¿no? Por mucho empeño que le ponga uno en la clasificación. Bien, primera cuestión, ciencia básica, ciencia personalizada. Segunda cuestión, medicina personalizada. Miren, esta búsqueda está hecha ayer por la tarde de noche en PubMed. Entonces, si uno pone sin criterio, sin acotar medicina personalizada, pues aparecen 129.948 resultados. Que si uno saca la gráfica del tiempo, pues se da cuenta de que la densidad mayor se encuentra en los últimos 6-7 años en esta base de datos. En otras será de otra forma, pero bueno, esta es bastante relevante. Bien, ¿qué me gustaría a mí manifestar en este sentido? Pues que la expresión actual que tanto escuchamos de medicina personalizada no debería de hacernos olvidar que la personalización de la medicina es algo que ha estado en su esencia desde la medicina clásica hasta la medicina moderna. Esto está en los aforismos y las sentencias de Hipócrates, está en los trabajos de William Osler. Todos hemos escuchado en alguna ocasión: no hay enfermedades sino enfermos, trata. Es decir, la personalización de la medicina no es algo nuevo, por mucho que el término medicina personalizada haga furor ahora mismo, ¿no? Con lo cual, la pregunta entonces es, si no nos hallamos muy bien dentro de la clasificación de las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, si tampoco entendemos que la medicina actual, como se define como personalizada, es precisa, ¿cuál sería la especificidad de la medicina? Pues yo aquí tengo que volver al que vuelvo siempre, que es a Laín. Pues no sé, será alguna especie de desviación que tiene uno a este autor, pero en él encuentro siempre pues alguna reflexión que a mí al menos me sirve. Pues miren, en este libro del 41, que se llama Medicina e Historia, dice Laín lo siguiente, hablando acerca de cuál es la especificidad, él llama lo genuino de la práctica médica, ¿no? Entonces dice, muy breve el texto, dice: una tarea ulterior, haciendo alusión a una tarea de todo aquel que reflexione acerca de la práctica médica, una tarea ulterior será establecer la ciencia total de este arte médico, tantas veces ejercido de modo eminente, pero sin una conciencia reflexiva de lo que tal ejercicio lleva dentro de sí. Algo ha quedado ya indicado sobre la insuficiencia de 2 actitudes, la técnico-profesional y la científico-naturalista. Se está refiriendo, lo dice antes en el libro, a aquella persona que entiende la práctica médica simplemente como la aplicación de una serie de técnicas, la visión que él llama técnico-profesional, y la otra es la que piensa que la medicina es una ciencia, vamos a decir, entre comillas, pura, y que con el conocimiento de los hechos se tiene suficiente como para ser médico, ¿no? Ser médica. Por tanto, dice, algo ha quedado ya indicado sobre la insuficiencia de 2 actitudes, 2 puntos, la técnico-profesional y la científico-naturalista. El problema de la medicina no es el simple cómo hacer del técnico,
ni el mero saber del científico puro. Es resueltamente un quehacer. La medicina es una actividad, un hacer, el cual viene determinado por su quehacer. Esto es, actuar, conducir. Y luego dice, ¿conducir qué? Al paciente de esa acción. ¿Conducirle hacia qué? Hacia una posibilidad, y aquí está la definición, hacia una posibilidad de vivir más idónea que la angustiosa e inválida en que la enfermedad le sume. Entonces, la conducción hacia la posibilidad de una vida más idónea que aquella en la que la enfermedad angustiosa e inválida le sume, excede la mera aplicación de un conocimiento científico que es necesario pero no suficiente, excede la mera aplicación práctica de una serie de técnicas que son necesarias pero no suficientes, e involucra a otra serie de cuestiones, por ejemplo, vinculadas con la palabra, vinculadas con el acompañamiento, vinculadas con otras cuestiones que no son solamente ni ciencia ni técnica, y que a mi modo de ver, en conjunto, no a mi modo de ver, yo estoy transcribiendo unas palabras, pues definen la especificidad, o a mí al menos me parece que definen la especificidad. Bien, y vamos a entrar en la última parte de la presentación, un poco desechadas estas dos acepciones. Hay una definición de la medicina que desde hace ya tiempo se viene empleando y que a mí me parece precisa para definir el estado actual en el que se encuentra la práctica médica, y es el de medicina de precisión. En concreto, el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos define la medicina de precisión como una forma de la medicina que emplea la información acerca de los genes de las personas, las proteínas y del medio ambiente para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, aunque evidentemente las definiciones pueden variar, pero es la consecuencia natural de la aparición de una serie de novedades fundamentalmente vinculadas con la ciencia ómica, recuerden ustedes la genómica, la proteómica, la metabolómica y la transcriptómica, que vienen de los 2000 en adelante y que han hecho que la aproximación a la enfermedad y que la aproximación al tratamiento de esa enfermedad y la prevención de esa enfermedad esté basada precisamente en la explotación de la información que contienen los genes, las proteínas, los tractos de ARN y los pequeños metabolitos, que en ese caso sería el metabolismo, ¿no? Bueno, ahí hay una serie de revoluciones en el ámbito de la patología, yo no voy a entrar ahora, pero una de ellas es la que hemos hablado. Bien, ¿cuál es la enfermedad? Y esto no lo hago porque yo sea hematólogo de formación, lo hago porque la historia lo evidencia, donde esta aparición de la medicina de precisión fue primaria o fue primera. Pues en esta enfermedad que se denomina leucemia promielocítica aguda. Saben ustedes que una leucemia es una neoplasia maligna, un tumor hematológico que se origina en una célula hematopoyética, en una célula madre hematopoyética, detenida en un determinado estadio de su maduración y que comienza a proliferar. Es un cáncer originado en la célula madre hematopoyética. Bien, bueno, pues puede originarse en otros tipos, depende del tipo de leucemia, pero en concreto estamos hablando de la leucemia aguda en este caso. Y esta enfermedad, la leucemia promielocítica aguda, se define como tal por primera vez, fíjense ustedes, en el año 57, hace 2 días, el artículo original donde se define una serie de tres casos con unas características clínicas similares entre ellos, y el autor propone que debiera de acuñarse el término leucemia aguda promielocítica para ese tipo de enfermedad, es del año 57, o sea, es muy cercano, ¿no? Entonces, aquí lo dice Hillestad, ¿no? Dice, este trabajo se enfrenta con 3 casos de un tipo especial de leucemia mielógena. Uno de ellos, el caso 1, había sido incluso previamente descrito por un autor en el 56, y dice, tan lejos como se puede ver en la literatura, este tipo de leucemia no ha sido reconocida previamente como una entidad clínica. Dice, las características clínicas más destacadas son su curso rápido y fatal. Esto es debido a una tendencia muy severa al sangrado, causada fundamentalmente por una alteración en la coagulación, por la fibrinolisis, y en parte por una bajada del número de plaquetas, ¿de acuerdo? Por una trombocitopenia acompañante. Dice, en la imagen en sangre, la imagen de las células blancas en sangre, la sangre periférica se está refiriendo, se asemeja a aquellas formas más crónicas de leucemia, aunque sea una leucemia aguda, y está dominada por un tipo de célula que son los promielocitos y los mielocitos. Un nombre lógico para este tipo de leucemia es el de leucemia promielocítica aguda, es decir, en un párrafo, en 2 párrafos de 12 líneas, define todas las características clínicas prácticamente de la enfermedad que seguimos hoy estudiando y da un nombre lógico para ese tipo de entidad. Entonces, fíjense ustedes, año 57, esta tabla yo se la he preparado a partir de la lectura de este artículo y simplemente les muestro sexo, edad y número de días que estuvieron ingresados hasta que fallecieron, estos 3 casos. Todos los análisis de laboratorio pues están en el artículo, se pueden leer, pero yo solamente le he puesto estos 3 datos.
El caso 1 era un varón de 31 años que desde que ingresa hasta que se muere pasan 12 días. ¿Vale? El caso 2 es una mujer de 28 años que desde que ingresa hasta que fallecen pasan 5 días. Y el caso 3 es un varón de 42 años que desde que ingresa hasta que fallecen son 6 días. ¿Vale? Los casos 2 y 3 son 2 hemorragias cerebrales, 2 hemorragias intracraneales, y el caso 1 no lo recuerdo ahora mismo. Iba a leer el caso 2, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a leer. Bien, efectivamente, este tipo de enfermedad tiene un cuadro, tenía y sigue teniendo un cuadro en sangre periférica donde aparecen en sangre periférica y en la médula ósea este tipo de células anormales, blastos le llamamos en hematología, pues con una morfología muy característica que a cualquier persona que trabaja en hematología debe siempre de ponerle en sospecha de esta enfermedad cuando las visualiza en la sangre periférica con el microscopio. ¿Por qué? Porque la urgencia de iniciar tratamiento en estas personas por el curso tan rápido que tiene la enfermedad es muy prioritaria. Hay otros tipos donde no, la leucemia aguda en todas es así, pero en este caso concreto de la leucemia promielocítica aguda hay una sospecha siempre que se tiene un cuadro donde uno pueda pensar que esta enfermedad es la que está detrás, ¿no? Y fíjense ustedes, hay una serie de variantes de las que no vamos a hablar ahora, está en la imagen en médula ósea, y fíjense la tendencia al sangrado tan increíble que tienen estos pacientes, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, ¿no? Este tipo de célula, este blasto, esta célula tumoral, libera una serie de factores que producen una coagulopatía intravascular diseminada. Fíjense ustedes la imagen de esta mujer, pues fíjense los hematomas que tiene tan dispersos, ¿no? Bien. ¿Por qué traigo esta enfermedad como modelo y como ejemplo claro de medicina de precisión? Pues porque los avances que se consiguieron en esta enfermedad y de los cuales somos deudores a día de hoy son el primer ejemplo de medicina de precisión, no solo en la hematología, sino en toda la oncología, oncohematología y oncología. Y es lo que vamos a ver ahora. Este artículo es un artículo muy bonito, publicado por investigadores del Hospital de la Fe de Valencia, Miguel Ángel Sáenz y Eva Barragán, y donde se hace una diferenciación en las etapas de la historia de esta enfermedad. Yo no voy a entrar en todas estas, hay una era preterapéutica del 40 al 73, donde se describe, por ejemplo, lo que acabamos de ver, la enfermedad del 57, donde se le pone nombre a la enfermedad, que debe de ser una cosa increíble, ¿no? Ponerle nombre a la enfermedad. No sabía Gilestad que le estaba poniendo nombre a una enfermedad que luego iba a ser el paradigma de revolución dentro de la medicina, ¿no? Pues las cosas no las sabemos. Era preterapéutica, era de la quimioterapia a partir del 73 hasta el 88 y la era moderna. Bien, ¿por qué se establece el corte en el año 73? Pues porque en el año 73 se publica el primer éxito de tratamiento empleando quimioterapia, pero no está en la quimioterapia la revolución de la que yo le quiero hablar. La revolución de la que ya les quiero hablar, y por eso la he marcado aquí, es la que supuso los descubrimientos de la biología molecular de esa enfermedad, es decir, de cuáles eran los mecanismos moleculares que había detrás de esa enfermedad, que fueron los que permitieron posteriormente diseñar el fármaco que revirtiera ese proceso. Este es, si se puede decir así, el núcleo el núcleo de lo que yo querría exponerle hoy y con esto finalizo. Entonces, hay una serie de trabajos desde finales de la década de los 80 y inicios de los 90 donde se estudia cuál es el proceso molecular que podía haber detrás de esta enfermedad. Son varios trabajos, hay una serie de trabajos, 6 7 trabajos. Fundamentalmente en este grupo trabajaron investigadores de Shanghái, de la Universidad de Shanghái, del Hospital de Shanghái y de París. Y luego posteriormente los trabajos del grupo español y del grupo italiano han sido fundamentales, muy importantes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce esta detención de la hematopoiesis en esa célula que decimos que se llama promielocito, que es un promielocito anormal y que hace que la célula prolifere constantemente, una célula inmadura y que está proliferando constantemente? ¿Cuál es el mecanismo de ese hecho? Pues un mecanismo patogénico de la enfermedad que es muy frecuente en la leucemia aguda, que son las translocaciones recíprocas entre cromosomas. Es decir, fíjense ustedes que aquí tienen el cromosoma 15, lo estoy marcando ahora mismo. Este es el cromosoma 15, ¿de acuerdo? Este es el cromosoma 17 y ahora veremos quiénes son estos dos. Pero aquí tienen ustedes el cromosoma 15. Saben ustedes que los cromosomas tienen un brazo corto, P de petit, pequeño, y un brazo largo, Q, y aquí está el brazo petit, pequeño del 17, el brazo largo, Q del 17. Bien, en el cromosoma 15, en el brazo largo del cromosoma 15, hay un gen que se denomina PML, aquí lo tienen ustedes, el gen PML. En el brazo largo del cromosoma 17 hay un gen que se llama RAR alfa, lo tienen aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué origina la detención de la hematopoiesis y el origen de esta enfermedad?
que exista una translocación recíproca entre estos dos genes, entre el 15 y el 17, de tal forma que se forman dos cromosomas, que se denominan derivativos del 15 y del 17, donde hay un gen de fusión, es decir, hay un gen que codifica posteriormente un transcrito de fusión que es anómalo. Nunca habría una codificación en una situación normal de un gen de fusión que se ha producido por una translocación entre dos brazos de dos cromosomas, ¿de acuerdo? Por eso, como digo aquí, la translocación entre los genes PNL y RAR alfa ocasiona un gen de fusión, que se denomina gen RAR o PNL RAR alfa, ¿no? Y que transcribe una serie de ARN de fusión, son dos, en concreto uno de ellos, el segundo. ¿A qué da lugar ese transcrito anómalo? Pues precisamente a una proteína, y ahora van a ver ustedes por qué es importante entender esto, a una proteína que actúa de forma anómala, y en concreto es un receptor de un derivado de la vitamina A, un receptor del ácido retinoico, pero es un receptor anómalo que no funciona en la célula de forma correcta y que hace que la célula lleve a cabo dos eventos. En primer lugar, bloquear su maduración a nivel de promielocito, bloquea la maduración a ese nivel, y en segundo lugar, inhibe la muerte celular, inhibe la apoptosis, la muerte celular programada, de tal forma que hay una célula que está bloqueada en un estadio madurativo anormal, que no debiera de ser así, y que además está proliferando. Ese es el origen de este tipo de enfermedad. Bueno, visto este mecanismo, aquí tienen ustedes el fármaco que revolucionó la historia de la hematología y que se considera la primera terapia guiada de la historia de la medicina. La primera terapia guiada a una diana molecular. El Besanoid o el famoso ATRA, el ATRA que es tan conocido para todos los hematólogos. Entonces, ATRA, ¿por qué se denomina ATRA? Pues se denomina así, la sigla en inglés, ácido todotransretinoico. ¿Y cómo actúa esto, que es una pastilla, un tratamiento oral que se da? Actúa como qué? Pues como un agonista de este receptor que acabamos de decir, de esta proteína que es anómala. ¿Y qué es lo que hace esa estructura? Pues bueno, desbloquear, vamos a decirlo así, resumiendo, desbloquear una serie de moléculas que están aquí reclutadas y liberarlas de esta proteína anómala, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que permite ese mecanismo de acción? Pues revertir los dos eventos que hemos dicho que eran los eventos patogénicos de la leucemia. Favorece la diferenciación hacia los estadios más maduros, a partir del promielocito, y de nuevo restaura la apoptosis y por tanto la muerte celular. Detrás de este texto hay un cambio que podemos decirlo sin equivocarnos, muy importante en la oncología, porque hasta hasta estos trabajos se había considerado que la célula tumoral no era posible que se diferenciara, ¿de acuerdo? Y los trabajos de diferenciación celular lo demuestran. Bien, esta es la última diapositiva, yo creo, sí, la penúltima. Bueno, aquí hay una serie de conclusiones acerca de cómo ha ido evolucionando estos tratamientos, y entonces les pongo aquí esta sentencia que está extraída del artículo del 57 de Hillestad. Este es el cierre del artículo. Se sugiere que este tipo de enfermedad sea llamada leucemia promielocítica aguda. Parece ser la forma más maligna de leucemia aguda. Hoy, con los tratamientos de los que yo he hablado y con otros, el 90-95% de los pacientes alcanzan una remisión completa de la enfermedad y de supervivencia a largo plazo del 80-90%, con esto y con otras combinaciones, con arsénico y con otras sustancias. Quiero decirles que es verdaderamente un hito dentro de la medicina de precisión. Bueno, esta imagen de Kuhn la pongo porque a mí me sigue pareciendo una de las aproximaciones más acertadas para intentar entender todas estas cosas. Y gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Si hay, vamos muy mal de tiempo, pero si una preguntita simplemente, si hay alguien que quiera comentar algo. Bueno, pues Yo nada. tenía Bueno. muy breve. Voy a empezar por el último. ¿Cómo se utiliza ahora el trióxido de arsénico cuando antes era un veneno? Yo se lo explico, el problema. Bueno, hay muchos medicamentos que son venenos. Ya lo decía, ¿no? Que cualquier veneno modificado a la dosis actúa como un veneno, ¿no? Cualquier fármaco en función de la dosis actúa como un veneno. Sí, yo se lo explico. Mire, vamos a ver, aquí hemos dicho que cuando sucede esa translocación recíproca, yo no me he querido extender, pero cuando sucede esa translocación recíproca entre los dos cromosomas, hay una proteína anómala que actúa como un receptor anómalo del ácido retinoico. Bien, ¿qué es lo que hace ese receptor anómalo? Recluta
a dos estructuras que son un correpresor nuclear y una histona de acetilasa, dos moléculas, ¿de acuerdo? Dos moléculas que las reclutan. Las recluta, y ese reclutamiento de esas dos moléculas son las que hace que la célula primero no se diferencie y se detenga en el estadio de promielocitos en lugar de seguir madurando, y además inhibe la muerte celular que tendría esa célula, con lo cual es una célula anómala y que además prolifera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el trióxido de arsénico? Por un mecanismo similar al que hace el ATRA, desbloquea la unión de esos correpresores, del correpresor y de la histona. Lo desbloquea, lo elimina, y por tanto deja libre la función normal de la proteína, con lo cual se produce la diferenciación celular normal, el promielocito evoluciona o madura a milocito, a callado y a banda, y luego fallece como cualquier célula normal del organismo. Es decir, eso lo consigue los derivados del arsénico. Lo que pasa es que el trióxido de arsénico se da actualmente intravenoso, pero en Asia ya se están empezando a dar compuestos orales de arsénico. Allí, claro, yo no lo he comentado, pero estos los primeros avances siempre vinieron de Asia, porque aquí no estaban aprobados esos medicamentos todavía. Por ejemplo, el ATRA, allí estaba aprobado y aquí solo está aprobado para el acné. Los primeros casos se describen en el hospital de Shanghái. Y con el arsénico está pasando igual. Y hay compuestos orales que aquí todavía no están aprobados. Yo solamente era la curiosidad, no el mecanismo profundo que tú explicaste muy bien, sino la curiosidad o el asombro de cómo algo que se utilizaba como veneno, ahora se utiliza no panacea, pero vamos, pero casi como medicamento. Como cura de... Mira, vamos a Arsénico por compasión. ¿Te acuerdas de la película Arsénico por compasión? Con Cary Grant. Eso es muy interesante. Yo muchas veces he hablado de justamente lo A que mí está me haciendo gustaría la hacerte alguna pregunta, pero nada, ya. No, lo vamos a dejar. Muy bien. Muchísimas gracias. Cuidado, que te va a caer. Cuidado.